Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o la hora que nos pueda sintonizar. Piénsalo en un café, con un café, este día triste para la democracia mexicana. Yo pienso que retrocedimos hacia 1913, cuando Victoriano Huerta asume el poder ejecutivo y el control de las cámaras. Pues hoy, en democracia, hemos visto que el gobierno y su movimiento, Morena, han atropellado, han asesinado a la democracia, primero en el Ejecutivo y ahora en el Legislativo. Agustín Basilio, tú has sido un demócrata desde la secundaria. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Qué tenemos que repensar? ¿O somos una nación que nos gusta la dictadura? Nos gusta el Tlatoani, nos gusta Porfirio Díaz. Bueno, esa es una de las tesis de algunos historiadores de México, en la cual han mencionado que existe una tradición caciquil desde hace muchos siglos en nuestro país, desde nuestros antepasados precolombianos, y que se ha venido potenciando durante el siglo XVIII, XIX, lo han llamado a uno de ellos el siglo de los caudillos, el otro el siglo de la presidencia imperial, y es probable que muchos mexicanos, pero no todos, sean propensos a alinearse con el poderoso, con el gobernante, para quedar bien con él y recibir por lo tanto favores. Lo cierto es que en México también hay una veta democrática muy importante de muchos mexicanos que particularmente durante el siglo XX han impulsado la democracia en nuestro país, comenzando por don Manuel Gómez Morín y por Octavio Paz en el siglo pasado también. En nuestros tiempos, recordar la labor que hicieron otros personajes como Carlos Castillo Peraza. Pero lo que está en este momento ocurriendo en el país, pues sí es una falta de entender la trascendencia de lo que puede pasar o de lo que está ya pasando cuando estamos retornando a una presidencia que va a controlar la Cámara de Diputados, muy probablemente la Cámara de Senadores, con mayorías calificadas, y al parecer que también al Poder Judicial. Es decir, los tres poderes dominados por una sola persona. Y cualquier mercado, cualquier economía, cualquier empresario le teme a estos países que no tienen contrapesos. Está el caso de Cuba, está el caso de Venezuela y de muchos otros, en donde no hay certeza para las inversiones, porque no hay certeza de que exista Estado de Derecho, de que haya legalidad en la actuación del gobierno, y por lo tanto, pues nadie quiere arriesgar inversiones, recursos en países que tienden a ser dictaduras. Y entonces entramos en un círculo vicioso. No hay Estado de Derecho, no hay inversión, no hay empleo, y por lo tanto no puede haber progreso ni bienestar de la masa de la población. Y muchas personas no lo entienden porque están ocurriendo apenas los cambios y todavía no hemos visto en plenitud los efectos que puede causar un autoritarismo en México durante los próximos 10 o 15 años. El 1 de octubre ya sería el inicio de esta presidencia dictatorial, una mujer con todo el control del poder judicial, el poder legislativo. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que seguir luchando, promoviendo la democracia desde el punto de vista cultural, con los hijos, en las escuelas, seguir hablando de libertad, de libre elección, quitarnos esa propensión al miedo al poderoso, a querer estar alineado con el que puede tomar las decisiones,
y aprender a ser libres. Me acuerdo que en los 90s Vuelta publicó una colección de folletos, La experiencia de la libertad, y se hablaba justamente de esos años de gloria de Europa en que se deshizo del comunismo, países como la República Checa, Polonia, las repúblicas bálticas como Lituania, que dejaron atrás el control del comunismo, del Estado autoritario, y empezaron a vivir movimientos de democracia, y ahora son países sumamente prósperos. Y México ahora está en el sentido contrario. Entonces hay que retomar a esos orígenes, a volver a valorar la experiencia de la libertad, la experiencia de la democracia, y a construir de cero, Ángel. No queda otra más que fortalecer a los partidos políticos para que también sean partidos democráticos, fortalecer a los sindicatos para que también sean sindicatos democráticos, ir en contra de esta ola de autoritarismo que está arribando a nuestro país, pues con estas desafortunadas decisiones del INE y del tribunal, que han interpretado la Constitución y las leyes de manera literal, no han aplicado la epiqueya y no tuvieron el valor ni estuvieron a la altura de las circunstancias de hacer conforme a derecho una decisión que beneficiara a la democracia. La decisión de estos órganos pues es para favorecer al autoritarismo, lamentablemente. Hasta de burla en el caso del Senado poner como presidente a Fernández Logroña. Bueno, mira, alguien que no ha tenido talante democrático. Hemos visto que el gobierno actual no premia el conocimiento, la capacidad, sino la lealtad. Entonces, pues podemos esperar esas visiones y muchas otras, pues de un gobierno que no se ha caracterizado por ser equilibrado, mesurado, inteligente, incluyente, sino que se ha caracterizado por ser completamente autoritario. En esta investida federal, ¿se va a repetir en lo estatal, la investida el 1 de diciembre del... Lógicamente, porque la federación en México pues es el poder, es el ámbito preponderante para el poder, y desde luego los estados pues no tienen fuerza frente a la federación. Es genial, ¿no? Se ven sobrepasados por la federación, y si la mayoría de los gobernadores además pertenecen al mismo movimiento que impulsa el autoritarismo, pues lo que vamos a ver en los estados es una réplica también de actitudes autoritarias. Eso es evidente. ¿Y tendremos soluciones para el 2036, 42? Yo creo que se tienen que impulsar reformas a la legislación, porque la naturaleza de los diputados de representación proporcional, como su nombre lo dice, es para que también por esa vía las minorías estén representadas. Y lo ideal es que estén representados el gobierno y sus opositores de manera proporcional, como el nombre lo dice. Tenemos que hacer a la Lope, entonces. Hay que revisar, hay que evolucionar, hay que hacer una ley mejor que quite esa sobrerepresentación del 8%, y de ser posible que nuestro sistema mixto de elegir diputados por mayoría relativa y representación proporcional dé como resultado una Cámara que represente verdaderamente y en forma proporcional a los mexicanos. Porque hoy en día el gobierno tiene más representantes de los que obtuvo legítimamente en las urnas, y por el otro lado las fuerzas de oposición o las que no están de acuerdo con todo lo que hace el gobierno tienen menos representantes que lo que realmente votaron los ciudadanos. Mira, Carlos Ugalde hace poco expresó algo muy afortunado. Los diputados plurinominales o de representación proporcional no son para hacer más fuerte al grandote, sino para
que todos estemos debidamente representados. Es decir, nacieron los plurinominales porque hace muchos años, hace varias décadas, 4 décadas aproximadamente, el PRI de aquel entonces se quedaba con el 80% de los diputados y los demás ciudadanos que no estaban de acuerdo con ese partido tenían una subrepresentación. Entonces, fíjense, el propio y criticado PRI de aquellos años hizo una reforma para evitar esta injusticia. Ahora, con Morena, estamos viendo que están actuando peor, porque con ello, con ese 73% que obtuvieron ahorita, cuando solamente obtuvieron 54% de la votación, quieren cambiar todo el orden constitucional a su manera, sin que nadie les pueda decir que algo puede ser mejor o que hay que modificar o que hay que cambiar. Y eso, Ángel, es autoritarismo puro. ¿Podemos decir que es el triunfo de los programas sociales? Se usaron para engañar a las personas. Los ciudadanos mexicanos son víctimas de una manipulación por parte del gobierno de México para obtener muchos votos en las urnas. Y luego el tribunal, y el INE primero y luego el tribunal, no tuvieron el valor para hacer una interpretación correcta conforme al espíritu y las circunstancias, el espíritu de la ley, de la Constitución y de las circunstancias que vive el país. Ya casi para terminar, ¿qué esperas del sexto informe de gobierno? Bueno, la verdad es que no es un tema ahorita que sea importante. No espero gran cosa, Ángel. Lo que yo a lo que estoy atento es a este paquete de 20 y tantas iniciativas que le llaman Plan C, que pueden hacer de México pues un país totalmente arruinado. Y que han dicho que ya el primero ya se aprueban, ¿no? Ese es el problema, porque no hay mucho que informar además. Lo que viene en los próximos 10 años, 15 o 20 años, es lo que nos debe de preocupar. Y sobre eso hay que trabajar, promoviendo la cultura democrática, la cultura de la libertad y evitando que más mexicanos sean presas del engaño y de la manipulación por parte del gobierno. Agustín, nos vemos de la semana que entra para seguir en esta destrucción de la democracia mexicana. En esta charla que nos debe de ayudar a construir un país mejor ante este peligro que se avecina. Okay, hasta pronto. Hasta pronto.